Oscuridad profunda. Antes de sumergirnos en los relatos más escalofriantes, aprovecha para suscribirte al canal. Es crucial para que no te pierdas ningún contenido. Y no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir trayéndote los mejores relatos. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. La recepción principal está en ruinas, muebles rotos, papeles desparramados y una atmósfera opresiva llenan el aire. Cada paso que damos hace eco en el silencio perturbador del lugar. Mientras Marcos instala los sensores en las habitaciones, Laura comienza a sentir la pesada energía que emana de las paredes. Pedro, con su cámara lista, captura el deterioro del hospital y yo intento mantener el grupo enfocado en nuestra misión. ¿Alguna vez has visto un lugar tan abandonado y desolado?, pregunta Pedro mientras ajusta su cámara para una toma panorámica. No es solo la apariencia, respondo. Hay algo más aquí, algo que no podemos ver, pero que claramente se siente. Laura asiente, sus ojos cerrados, y murmura algo sobre una presencia inconfundible. La tensión en el aire es palpable. El grupo se prepara para adentrarse más en el hospital, sin saber que esta noche nos deparará eventos que nunca habríamos imaginado. Mientras nos adentramos en el hospital, la sensación de inquietud se vuelve más intensa. Marcos, siempre meticuloso, está revisando los equipos para asegurarse de que todo funcione correctamente. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que comience a notar algo extraño. «Ana, los equipos están fallando sin razón aparente», dice Marcos, su voz cargada de frustración. «Parece que hay interferencias que no puedo explicar». Laura, por otro lado, está quieta, con los ojos cerrados y respirando profundamente. Aparentemente en trance, susurra sobre una presencia que se está acercando. «Siento una energía fría y densa», murmura Laura. «No puedo decir qué es, pero es como si algo nos estuviera observando». Pedro, mientras tanto, está ocupándose de capturar cada rincón con su cámara. En una de las fotos que toma, las sombras en los corredores parecen moverse de una manera inquietante, y las imágenes tienen un leve resplandor que no está presente a simple vista. «Mirad esto», dice Pedro mostrando las fotos. «¿No os parece extraño? Nuestras linternas iluminan un pasillo oscuro y descubrimos una serie de documentos esparcidos en el suelo. Al revisar algunos papeles, encontramos antiguos registros médicos que describen tratamientos extremos y condiciones deplorables. Los documentos están manchados y rasgados, pero claramente muestran signos de desesperación por parte de los pacientes». «Esto es horrible», comenta Marcos. «¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada al respecto?». Laura parece aún más afectada por lo que está sintiendo. Sus visiones se intensifican y las presencias se hacen más tangibles a medida que seguimos explorando. Un escalofrío recorre nuestras espinas dorsales cuando comenzamos a escuchar murmullos lejanos que parecen resonar en las paredes del hospital. «Esto está empezando a ponerse serio», digo. «Necesitamos estar atentos y registrar todo lo que podamos». Nos adentramos más en el hospital, sin saber que estos primeros signos son solo el comienzo de una noche llena de horrores inesperados. La oscuridad del hospital se vuelve más opresiva a medida que avanzamos. El pasillo se torna cada vez más confuso y el silencio es interrumpido solo por el crujido de nuestros pasos y el susurro lejano que persiste en el aire. Decidimos adentrarnos en una sala que parece ser una oficina administrativa, con documentos esparcidos por el suelo y una mesa cubierta de polvo. «Aquí es donde podríamos encontrar algo valioso», comenta Marcos mientras enciende la linterna y empieza a revisar los papeles. Laura se mantiene cerca, tocando los papeles con cautela. Sus ojos se abren de par en par cuando encuentra un archivo con un sello antiguo que indica «Experimentos de la Sala 13». «Esto no es bueno», digo al mirar el título. «Vamos a ver qué más hay aquí».
Al abrir los documentos, nos enfrentamos a descripciones escalofriantes de experimentos médicos realizados en pacientes con condiciones mentales. Las notas detallan prácticas brutales y métodos inhumanos para tratar enfermedades psiquiátricas. Laura empieza a sentirse aún más perturbada. Sus visiones muestran a los pacientes sufriendo, atados a camillas y sometidos a procedimientos inhumanos. «Esto es horrible», dice Laura con voz temblorosa. «Los pacientes no tenían escapatoria. Todo esto es un ciclo de dolor interminable». Pedro revisa sus fotos, buscando algo que pueda corroborar los eventos descritos en los documentos. En una de las imágenes, parece captar una figura borrosa que se asemeja a una persona. La figura está en una de las habitaciones vacías, pero no podemos discernir claramente qué es. «¿Qué es eso?», pregunta Pedro. ¿Un error de la cámara? Marcos revisa los sensores y se da cuenta de que hay una gran actividad en una zona específica del hospital, una que coincide con la ubicación de la sala 13, mencionada en los documentos. «La actividad es mucho mayor aquí», afirma Marcos. «Parece que hay algo muy poderoso en esta área». Nos dirigimos a la sala 13, sintiendo que la atmósfera se vuelve cada vez más pesada. Al abrir la puerta, encontramos un espacio con equipo médico obsoleto y una sensación de desesperanza que se cierne sobre nosotros. Los murmullos y gritos que habíamos oído anteriormente se intensifican y un escalofrío recorre nuestras espinas dorsales. Este lugar, una vez un escenario de crueldad, parece estar atrapado en el pasado. «Esto está más allá de lo que esperaba», digo mirando a mi equipo. «Necesitamos estar preparados para lo que venga». Mientras seguimos investigando, entendemos que el pasado del hospital no solo afecta a los que estuvieron aquí en vida, sino que también deja una marca indeleble en los que se atreven a desenterrar sus secretos. Llegamos a la sala 13 con una mezcla de ansiedad y expectativa. La puerta está cerrada con una cadena oxidada, pero logramos abrirla con facilidad. Al entrar, somos recibidos por un aire denso y opresivo. La sala está en completo desorden, con equipos médicos rotos y camillas viejas que parecen haber sido abandonadas apresuradamente. «Este lugar tiene una energía terrible», dice Laura mientras su respiración se acelera y se agarra de mi brazo. Puedo sentir que algo está mal aquí. Las luces parpadean y la temperatura baja drásticamente. Pedro intenta capturar el ambiente, pero la cámara parece tener problemas para enfocar correctamente, como si una niebla invisible la envolviera. Marcos, mientras tanto, está revisando los sensores que están registrando picos inusuales de actividad. De repente el sonido de gritos lejanos llena el aire. Los gritos parecen provenientes de todas partes a la vez, como si fueran ecos del pasado. Laura comienza a temblar y cae al suelo, mientras tiene una visión abrumadora de los pacientes atrapados en la sala, sufriendo intensamente. Las imágenes que ve son extremadamente perturbadoras, con pacientes que parecen estar atrapados entre la vida y la muerte. «¡Tenemos que salir de aquí!», grita Laura, levantándose con dificultad. «Esto es demasiado para mí». Antes de que podamos reaccionar, la puerta de la sala se cierra de golpe, atrapándonos dentro. Los gritos se vuelven más intensos y las sombras en las paredes parecen cobrar vida. Pedro, desesperado, intenta abrir la puerta mientras Marcos busca una manera de restablecer la conexión con los equipos. De pronto, una figura espectral se materializa en el centro de la sala. Es una figura de una mujer, con un aspecto tormentoso y una expresión de sufrimiento eterno. Sus ojos parecen atravesarnos y el ambiente se llena de una desesperación palpable. «¡No estamos solos!», exclama Pedro. «Esto es real». La figura comienza a hablar en susurros incomprensibles, pero parece transmitir un mensaje de agonía y desesperanza. Laura se agarra a mí, temblando de miedo. Marcos intenta calmar la situación mientras busca una salida. Finalmente conseguimos abrir la puerta y salir de la sala. Mientras nos alejamos, la presencia en la sala 13 parece seguirnos,
susurrando promesas de tormento eterno. El grupo está exhausto, pero sabemos que debemos seguir investigando, ya que hemos descubierto solo la punta del iceberg. La figura espectral de la mujer sigue flotando en el centro de la sala, sus ojos vacíos y su rostro una máscara de tormento eterno. El ambiente se vuelve cada vez más claustrofóbico y los gritos parecen envolvernos desde todas las direcciones. La tensión es tan palpable que puedo sentir mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Esto no está bien», grita Marcos. «Tenemos que encontrar una salida o algo que pueda ayudarnos a calmar a esta entidad». Laura, aún temblando, intenta comunicarse con el espíritu, tratando de entender su mensaje. Sus palabras son fragmentadas y temblorosas, pero parece que está intentando ofrecer algo de consuelo a la entidad atormentada. «No están solos», susurra Laura. «Están atrapados aquí, buscando justicia. Su sufrimiento nunca terminó». Pedro, mientras tanto, está luchando para tomar fotos, pero la cámara sigue fallando debido a la intensa energía espiritual en la sala. De repente, una serie de visiones rápidas y perturbadoras pasan por su lente, mostrando a los pacientes en diferentes estados de agonía. Estas imágenes son horribles, son las almas que nunca encontraron paz, dijo Pedro, su voz temblando. Decidimos que la única forma de enfrentar esta situación es confrontar el pasado del hospital. Marcos encuentra una antigua grabadora en la sala, cubierta de polvo y escombros. Mientras lo hace, una idea se forma en mi mente. Si grabamos un mensaje de arrepentimiento y justicia, tal vez podamos dar a estas almas el cierre que necesitan, digo con determinación. Laura y yo grabamos un mensaje en la grabadora, pidiendo disculpas por el sufrimiento infligido y prometiendo que expondremos la verdad sobre lo que sucedió en el hospital. Esperamos con ansiedad mientras la figura espectral escucha. Cuando el mensaje termina, la figura comienza a desvanecerse lentamente. Los gritos se apagan y la atmósfera en la sala parece relajarse. La puerta de la sala se abre por sí sola, permitiéndonos finalmente salir. ¿Lo hicimos?, pregunta Marcos mientras salimos apresuradamente del hospital. «No estoy segura», respondo, «pero creo que hemos dado un paso hacia la liberación de esas almas». El hospital, ahora en silencio, parece menos amenazante. Mientras salimos del edificio, miramos hacia atrás y vemos la silueta del hospital desvaneciéndose en la oscuridad. Sabemos que hemos enfrentado algo más allá de nuestra comprensión, pero también sabemos que hemos hecho algo significativo. Soy Martín, el líder de un equipo de investigadores paranormales, y esta noche enfrentamos un desafío escalofriante. Un hospital psiquiátrico cerrado desde hace años, conocido por sus oscuros rumores. El edificio se alza imponente y silencioso ante nosotros, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas. La atmósfera del lugar es opresiva, y el viento gélido que sopla entre los corredores vacíos parece llevar consigo susurros del pasado. Mi equipo está compuesto por Valeria, nuestra medium sensible, Javier, el técnico que maneja los equipos, y Carla, la fotógrafa. Mientras nos preparamos para entrar, revisamos el equipo y aseguramos que todo esté en su lugar. ¿Listos para esto?, pregunto mirando a mi equipo con determinación. «Listos», responde Javier, ajustando los sensores y los dispositivos de grabación. Valeria, con sus largos cabellos castaños y su expresión concentrada, se acerca al umbral del hospital. Sus ojos verdes se fijan en la entrada con una mezcla de temor y curiosidad. Carla, una joven con cabello corto y oscuro, toma fotografías del exterior, capturando la decadencia y la desolación del lugar. «Siento una energía pesada», dice Valeria, su voz baja y temblorosa. No puedo describirlo exactamente, pero es como si el lugar estuviera cargado de dolor. Entramos y nos encontramos con la recepción principal del hospital, que nos recibe con un silencio inquietante. El suelo está cubierto de escombros y papeles antiguos, y los muebles rotos están esparcidos por todas partes.
Las sombras en las paredes parecen moverse de manera inquietante con el parpadeo de nuestras linternas. Vamos a empezar por aquí, indicó, señalando un área menos deteriorada. Necesitamos obtener una base de datos sólida antes de explorar más a fondo. A medida que avanzamos por el hospital, la sensación de inquietud se intensifica. Martín, Valeria, Javier y yo empezamos a notar fallos inexplicables en nuestros equipos. Los dispositivos de grabación y los sensores muestran lecturas erráticas que no podemos explicar. Esto no tiene sentido, dice Javier revisando el monitor del equipo. Los sensores están experimentando interferencias inusuales. Valeria, con su expresión pálida y nerviosa, se sienta en el suelo mientras cierra los ojos, tratando de conectarse con el ambiente. Sus visiones parecen intensificarse y susurros de antiguos pacientes comienzan a llenar el aire. «Siento una presencia», murmura Valeria. «Es como si hubiera una carga emocional abrumadora en este lugar. Hay algo que no quiere que estemos aquí». Carla, con su cámara en mano, está capturando cada rincón del hospital. Las fotos muestran sombras distorsionadas y formas borrosas que no están presentes a simple vista. Las imágenes revelan una atmósfera perturbadora, con luces que parecen tener un resplandor extraño y figuras indefinidas en el fondo. «Mirad esto», dice Carla mostrando las fotos. «Hay algo raro en estas imágenes. No puedo explicar las sombras». Javier analiza los datos de los sensores y detecta picos inusuales en un área específica del hospital. Parece que hay una mayor actividad en esa sección, la cual coincide con la ubicación de los archivos médicos antiguos que encontramos. «La actividad paranormal es más intensa en esta área», afirma Javier. «Vamos a investigar allí». Nos dirigimos hacia la zona de mayor actividad, encontrando una serie de documentos dispersos en el suelo. Los papeles están desgastados y manchados, revelando antiguos registros médicos que describen condiciones deplorables y tratamientos extremos. La atmósfera en esta sección del hospital es aún más opresiva y cargada de una energía inquietante. Estos documentos son perturbadores, digo revisando los papeles. Muestran que el sufrimiento aquí fue inmenso. Valeria se tambalea mientras sus visiones se intensifican, mostrando a los pacientes en situaciones de agonía extrema, atrapados en un ciclo interminable de dolor. Su rostro está pálido y su expresión refleja horror y tristeza. «Es como si pudiera ver lo que pasó aquí», dice Valeria, su voz rota por el terror. «Las almas están atrapadas en un ciclo de dolor, sin esperanza de liberación». Mientras tanto, Javier intenta capturar la atmósfera con su cámara. En una de las fotos que toma, se pueden ver sombras moviéndose en las esquinas de las habitaciones, y el resplandor de los objetos parece intensificarse, acentuando el sentimiento de terror y opresión. «Las imágenes están capturando algo extraño», afirma Javier mostrando las fotos. «Las sombras parecen estar vivas, como si el hospital nunca hubiera dejado ir a sus víctimas». Mientras investigamos más a fondo, encontramos un archivo con testimonios de empleados que describen condiciones deplorables y el sufrimiento constante de los pacientes. La desesperación y el maltrato son evidentes en cada palabra escrita. La atmósfera en la sala se vuelve cada vez más inquietante, con un aire denso que parece cargar el ambiente con una tristeza abrumadora. «Esto es peor de lo que imaginábamos», dice Martín. «Necesitamos continuar buscando para entender la magnitud de lo que realmente ocurrió aquí». La atmósfera en el hospital se torna cada vez más inquietante a medida que avanzamos. Martín, Valeria, Javier y yo sentimos que los fenómenos paranormales se intensifican. Las luces parpadean y el ambiente se llena de un silencio perturbador, interrumpido solo por los ecos de gritos distantes que parecen provenir de todas partes. ¿Escuchan eso?, pregunta Javier, su voz tensa. Esos gritos no parecen venir de un lugar específico. Valeria, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, está de pie en el centro de una habitación en ruinas.
Los temblores de su cuerpo se vuelven más intensos y sus visiones se vuelven aún más perturbadoras. Ve a los antiguos pacientes en situaciones de agonía extrema, atrapados en un ciclo interminable de dolor. «Esto es demasiado», murmura Valeria, su voz rota por el terror. Las almas están sufriendo aquí y no pueden encontrar paz. Carla, que está tomando fotos, captura imágenes perturbadoras en las que se ven sombras que parecen moverse de manera autónoma y figuras nebulosas en las esquinas de las habitaciones. Cada foto revela una nueva capa de terror, con una atmósfera opresiva que se siente como si estuviera a punto de explotar. Las imágenes están saliendo cada vez más extrañas, dice Carla. No sé si estoy viendo lo que realmente está ahí o si es solo una ilusión. Mientras tanto, Martín y Javier intentan mantener la calma, mientras los sensores registran picos masivos de actividad. La tensión crece a medida que los fenómenos paranormales se vuelven más agresivos. Las luces empiezan a parpadear intensamente y las sombras en las paredes parecen cobrar vida propia. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo, afirma Martín. Necesitamos encontrar una manera de enfrentar esto antes de que sea demasiado tarde. De repente la puerta de una de las habitaciones se cierra de golpe, atrapándonos dentro. El grupo se siente encerrado y atrapado, con una sensación creciente de desesperación y pánico. La presencia del hospital parece intensificarse, como si estuviera alimentándose de nuestro miedo. Tenemos que encontrar una salida, grita Valeria, mientras el grupo busca frenéticamente una forma de escapar. Javier intenta abrir la puerta, pero está firmemente cerrada. Mientras tanto, Carla toma una última serie de fotos, capturando las últimas imágenes de la sala en su estado de terror absoluto. La luz de las cámaras parpadea y las sombras parecen moverse más rápido. Finalmente, Martín encuentra una pequeña ventana rota en una esquina de la habitación. Con esfuerzo, logramos abrirla lo suficiente para escapar. Salimos del hospital temblando, con el sentimiento de haber presenciado algo más allá de nuestra comprensión. Mientras nos alejamos del edificio, el eco de las almas que quedaron atrapadas en el hospital parece seguirnos, recordándonos el sufrimiento que una vez inhabitó esas paredes. La experiencia nos deja con una sensación de inquietud y una profunda tristeza por las almas que sufrieron en el hospital. Aunque hemos logrado salir, sabemos que las cicatrices del pasado siempre estarán presentes, resonando en el eco de las almas atrapadas. Tercer relato al aire. Si todavía estás aquí, demuestra que eres valiente y deja tu like, pero ten cuidado al comentar. Mi nombre es Sofía, una joven historiadora que recientemente heredó una mansión misteriosa de un pariente distante. La casa, ubicada en un pequeño pueblo remoto, se alza en un estado de descomposición inquietante. La pintura está descascarada y las ventanas, cubiertas de polvo, dejan entrar solo una luz tenue y melancólica. El aire está cargado con el olor a humedad y abandono. No puedo creer que esto sea mío ahora, murmuro mientras entro por la puerta principal, que cruje ominosamente. La mansión está llena de muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, y las telarañas tejen entre las piezas. Mi curiosidad me lleva a explorar cada rincón, y pronto me encuentro en una biblioteca polvorienta. Los libros están desordenados, y entre ellos descubro un antiguo diario escondido entre volúmenes de encuadernación en cuero. Esto debe ser importante, digo para mí misma, sacando el diario con cuidado y comenzando a hojear sus páginas. Las páginas están amarillentas y cubiertas con una caligrafía elegante y desvanecida. Al leer, descubro relatos perturbadores de eventos sobrenaturales que han atormentado a la familia durante generaciones. Las historias hablan de tragedias inexplicables, desapariciones y una presencia oscura que parece perseguir a cada miembro de la familia que reside en la mansión. Una maldición ha caído sobre nuestra casa, leo en voz alta.
Aquellos que no se vayan serán condenados a una vida eterna de sufrimiento. Un escalofrío recorre mi columna vertebral al leer estas palabras. El diario termina con una advertencia escalofriante. Un ancestro de la familia hizo un pacto oscuro que involucraba sacrificios y rituales, y esta maldición aún persiste en la mansión. La atmósfera de la casa parece cambiar mientras absorbo esta información. Siento una presión creciente en el pecho y una constante sensación de estar observada. Las sombras en las paredes parecen moverse inquietantemente, y un silencio profundo llena el espacio. Decidida a entender mejor lo que está sucediendo, paso la noche leyendo el diario. A medida que avanzo en la lectura, los relatos se vuelven más perturbadores. La historia de la familia está marcada por tragedias inexplicables, muertes misteriosas, desapariciones sin explicación y una sensación constante de terror que atormenta a los habitantes de la mansión. Esto es una locura, murmuro levantándome para investigar la casa. No puede ser solo una coincidencia. Mientras camino por la mansión, los fenómenos inexplicables se intensifican. El aire parece enfriarse y un susurro casi inaudible recorre los pasillos, mezclado con los sonidos distantes de gritos apagados. La atmósfera es opresiva, como si la casa estuviera viva y resistiera mi presencia. Hay algo aquí, digo en voz alta, algo que no quiere que descubra la verdad. Durante una de estas exploraciones, encuentro una antigua fotografía en un rincón de la sala de estar. La foto muestra a una familia sonriente frente a la mansión, pero algo está extraño. Hay una sombra oscura que destaca detrás de ellos, como una presencia invisible. Esto solo aumenta mi inquietud y la sensación de que estoy siendo observada. ¿Qué les pasó a estas personas?, pregunto para mí misma, sintiendo un nudo en la garganta. La noche avanza, y a pesar de mi determinación de descubrir la verdad, no puedo ignorar el creciente miedo. Las manifestaciones se vuelven más frecuentes e intensas. Las puertas crujen, y los susurros se transforman en gritos desesperados. En el silencio de la noche, la mansión parece respirar, pulsando con una energía inquietante. Cierro el diario con firmeza, sintiendo un peso aplastante sobre mis hombros. Necesito saber más sobre el pacto mencionado aquí, digo con resolución. Decidida a entender la maldición y el pacto oscuro mencionado en el diario, inicio una búsqueda más profunda en la mansión. Con una linterna en la mano y el diario como guía, comienzo a explorar los cuartos en busca de pistas adicionales. La mansión parece expandirse y contraerse a medida que exploro, y cada paso que doy resuena inquietantemente a través de las paredes silenciosas. Si hay alguna verdad en estas historias, debe haber más evidencia escondida aquí, digo mientras sigo los detalles de las pistas dejadas en el diario. Mientras recorro la mansión, encuentro una estantería de libros que parece un poco fuera de lugar. El polvo acumulado y el olor a madera antigua indican que no ha sido tocada en mucho tiempo. Decido investigar y después de un esfuerzo considerable, logro mover la estantería para revelar una entrada secreta. La sala detrás de la estantería está llena de objetos antiguos cubiertos de polvo, y la atmósfera es densa con un aire de misterio. Este debe ser el lugar, murmuro observando los artículos antiguos dispersos por la sala. Dentro de la sala secreta encuentro un antiguo altar cubierto por un paño sucio. Sobre el altar hay varios artefactos ritualísticos como velas antiguas, cráneos humanos y libros de rituales. Uno de los libros está abierto y contiene un ritual descrito en detalle, exactamente el tipo de pacto mencionado en el diario. Las páginas están manchadas y las palabras parecen brillar de una manera sobrenatural a la luz de la linterna. Este es el ritual, digo, mis ojos agrandándose con el descubrimiento. Es un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. Mientras examino los artefactos, una sensación de pavor se apodera de mí. Veo sombras moviéndose en las paredes y escucho susurros bajos que parecen venir de todas direcciones.
La presencia que siento es opresiva y amenazante, como si la propia mansión estuviera viva y tratando de detenerme. Necesito realizar este ritual para entender completamente lo que está pasando, declaro, sintiendo una mezcla de determinación y terror. Decidida a resolver el misterio y romper la maldición, decido realizar el ritual descrito en el diario. Preparo el ambiente con cuidado en la sala secreta, siguiendo las instrucciones del libro. Enciendo velas antiguas alrededor del altar, organizo los artefactos ritualísticos y coloco el diario a mi lado. Aquí vamos, digo, tratando de mantener la calma mientras comienzo a recitar las palabras del ritual. La atmósfera en la sala cambia instantáneamente. El aire se vuelve helado y denso, y una sensación creciente de ansiedad me envuelve. A medida que recito las palabras del ritual, escucho un rugido bajo y continuo que parece provenir de dentro de las paredes. Las sombras en la sala comienzan a agitarse y alargarse, y las velas parpadean inquietantemente. Algo está sucediendo, murmuro, mi voz llena de tensión. No puedo detenerme ahora. Las manifestaciones paranormales se vuelven más agresivas. La mansión parece cobrar vida, con puertas que se cierran con estrépito y ventanas que se rompen. El suelo bajo mis pies parece vibrar, y el sonido de gritos distantes llena el ambiente. Las sombras se mueven frenéticamente, creando formas grotescas en las paredes. «¡No perteneces aquí!», escucho una voz áspera y amenazadora gritar, aunque no veo a nadie. Desesperada por terminar el ritual, continúo recitando las palabras con más fervor. La presencia oscura en la mansión parece reaccionar violentamente, tratando de impedir que complete el ritual. Las velas comienzan a apagarse una a una, y el ambiente se vuelve casi completamente oscuro, salvo por las sombras danzantes y la débil luz de la linterna. Puedo sentir la energía de la maldición. Está luchando contra mí, digo, mis músculos tensos y mi corazón acelerado. Finalmente, al recitar la última línea del ritual, un profundo silencio cae sobre la mansión. Las sombras parecen disiparse y el aire vuelve a una temperatura normal. Las velas se apagan lentamente y el ambiente se calma. La casa ya no parece estar viva y la opresión en el aire se ha aliviado. Lo hice, digo, exhalando profundamente y sintiendo un alivio indescriptible. Espero que esto haya puesto fin a la maldición. Me siento agotada pero aliviada, sabiendo que el legado oscuro de la mansión ha sido confrontado. Aunque la casa está en silencio, el peso de la historia sigue resonando en sus paredes, recordándome que, a veces, las sombras del pasado nunca se desvanecen por completo. Nunca imaginé que mi primer día como médico en el Hospital San Esteban sería tan inquietante. El hospital, situado en una región rural, tenía un aire de abandono que no podía ignorar. Las paredes descascaradas y el silencio pesado eran solo el comienzo de una experiencia que prometía ser perturbadora. «Bienvenido, doctor Lucas», me dijo el doctor Martínez, un hombre mayor con una mirada cansada. «Este es el hospital. Voy a mostrarte las áreas principales». Seguí al doctor Martínez por los corredores largos y oscuros, donde cada paso resonaba como un eco. El hospital parecía una reliquia del pasado, más que una institución médica moderna. Sentía un creciente malestar, pero traté de mantener la compostura. «Aquí están las habitaciones de los pacientes», continuó el doctor Martínez, señalando una ala que parecía aún más anticuada. «Observa que tenemos pocos pacientes por aquí, y la mayoría ya está en estado terminal». Fue entonces cuando vi al señor Augusto por primera vez. Estaba en una habitación pequeña, separada del resto de los pacientes. No había registros sobre él en los archivos, y el doctor Martínez parecía evitar cualquier conversación sobre el paciente. «Es un caso muy complicado», dijo el doctor Martínez evasivamente. «Tiene una larga historia con el hospital, pero es mejor no profundizar». La curiosidad me consumía.
Decidí visitar al señor Augusto más tarde ese día, cuando el hospital se calmara. Estaba acostado en una cama que parecía de tiempos pasados, mirando al techo con una expresión distante. ¿Eres el nuevo médico?, preguntó con una voz áspera. Sí, soy yo, respondí. ¿Cómo te sientes hoy? Me miró con una tristeza que parecía esconder mucho más de lo que las palabras podían decir. Tengo historias que contar, murmuró. Historias que tal vez es mejor no conocer. Mi intuición me decía que había algo más detrás de esas palabras. El silencio entre nosotros era pesado, como si esperara algo, y no podía ignorar la sensación creciente de que había algo siniestro en juego. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos inquietantes. A pesar de mis esfuerzos por mantener la rutina, no podía ignorar los rumores que circulaban entre el personal médico. Había murmullos y miradas furtivas siempre que el señor Augusto era mencionado. Durante un descanso, decidí hablar con la enfermera Clara, una mujer de mediana edad que parecía más amigable que los demás. ¿Puedes decirme más sobre el señor Augusto?, pregunté, tratando de parecer casual. Ella miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando antes de responder en un susurro. Hay algo muy extraño en este hospital. Muchos de los médicos anteriores también escucharon historias como la de él. Dicen que el lugar tiene una historia de alta mortalidad debido a errores médicos graves. Ya he notado que hay algo raro, asentí. Pero, ¿qué exactamente ocurrió? Clara dudó antes de hablar. Se dice que el hospital fue responsable de experimentos deshumanos con médicos y pacientes, y aquellos que fueron responsables de errores graves están condenados a vagar aquí, atrapados entre la vida y la muerte. Esas palabras resonaron con la sensación de terror que había comenzado a sentir. Decidí investigar más sobre el pasado del hospital. Encontré archivos antiguos en un depósito, llenos de informes y documentos polvorientos. Entre ellos, encontré algunos informes de pacientes y médicos que habían sufrido colapsos psicológicos y muertes misteriosas. Las páginas revelaban patrones alarmantes. Muchos médicos que trabajaron aquí antes que yo habían tenido historias de nervios sobrecargados y colapsos fatales. Las muertes de los pacientes a menudo se asociaban con errores médicos y parecía haber una lista creciente de incidentes inexplicables. Mientras revisaba los documentos, una creciente sensación de desesperación me invadía. La realidad de lo que estaba descubriendo parecía alinearse con las historias perturbadoras que el señor Augusto me había contado. La atmósfera del hospital estaba cargada de una energía que no podía identificar completamente, pero que me parecía amenazante. Durante las noches siguientes, la inquietud que sentía comenzó a manifestarse en pesadillas vívidas y perturbadoras. Me encontraba en un hospital oscuro y desolado, donde los pasillos se extendían infinitamente, llenos de gritos ahogados y susurros agonizantes. Una noche, desperté en frío sudor después de un sueño particularmente angustiante. En él veía al señor Augusto nuevamente, pero esta vez estaba rodeado por una multitud de pacientes y médicos que parecían llorar y gritar pidiendo ayuda. Sus rostros estaban distorsionados por el sufrimiento y la sensación de culpa era casi palpable. Despertar fue un alivio temporal, pero el miedo persistía. Al día siguiente, fui al trabajo con la mente perturbada. Decidí que necesitaba entender mejor lo que estaba sucediendo. Durante el turno, comencé a notar que el ambiente del hospital parecía diferente para mí. Los susurros en los pasillos y las sombras que se movían rápidamente por los rincones de mis ojos eran ahora una parte constante de mi percepción. Para entender estas experiencias, fui al despacho de registros nuevamente y busqué más información. Encontré anotaciones de antiguos empleados y pacientes que mencionaban visiones y comportamientos extraños antes de su muerte o salida del hospital. Parecía que algo o alguien estaba tratando de comunicar algo a través de estos signos perturbadores. Más tarde, mientras conversaba con el doctor Martínez sobre mi creciente incomodidad,
Él parecía más preocupado de lo habitual. «No debes dejarte consumir por estas cosas», me aconsejó. «Los ojos pueden engañar y el miedo puede distorsionar la percepción de la realidad». Pero no estaba convencido. La sensación de que algo estaba manifestándose para mí se intensificaba cada día. La conexión entre las visiones y las historias del señor Augusto parecía más clara que nunca. Necesitaba descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar mis propios miedos más profundos. Una noche, al intentar dormir nuevamente, las visiones regresaron, esta vez más intensas. El hospital se transformó en un laberinto de sombras y gritos, y me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Decidí que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo de manera decisiva. Recorrí el hospital en busca de respuestas, revisando cada rincón y buscando pistas sobre el ritual de expiación mencionado en el Vinos Statising, diario antiguo que había encontrado. La tensión era palpable y la atmósfera del lugar parecía más cargada que nunca. Finalmente, encontré un antiguo altar escondido en el sótano del hospital. Estaba cubierto de polvo y marcas antiguas y me dio una sensación de reverencia y temor. Preparándome para el ritual, comencé a hacer una confesión en voz alta, reconociendo los errores y fracasos de los médicos anteriores, así como mis propios miedos y fallos. El ambiente alrededor parecía vibrar con una energía densa, y las sombras en las paredes parecían agitarse. Sentía una presencia creciente, y la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Mientras continuaba el ritual, una sensación de calma comenzó a instalarse, como si la energía negativa estuviera comenzando a disiparse. Cuando terminé, me sentí exhausto pero aliviado. La atmósfera del hospital parecía haber cambiado, y los susurros y gritos que antes llenaban el lugar se habían desvanecido. Había logrado, al menos por un momento, liberar a las almas atrapadas y calmar el espíritu perturbador del hospital. A pesar de este alivio, sabía que el trabajo no estaba completamente terminado. El hospital había sido testigo de muchas tragedias, y la paz que había logrado solo podía ser temporal. Mientras me preparaba para salir, me di cuenta de que mi experiencia en el Hospital San Esteban había cambiado mi vida para siempre, y que la lucha por enfrentar y comprender el pasado siempre sería una parte de mí. Ya estamos en el quinto relato, y si todavía estás con nosotros, deja tu like, antes de que sea demasiado tarde. Nunca imaginé que un accidente de coche podría cambiar tanto mi vida. Cuando desperté en el hospital, la sensación de estar atrapada en un lugar frío y desconocido era abrumadora. El dolor en mi cuerpo era constante, y la confusión sobre cómo llegué allí solo aumentaba mi angustia. La última cosa que recordaba era el impacto brutal y luego la oscuridad. Me encontré en una sala de recuperación, con las luces blancas y frías del hospital, creando una atmósfera estéril. La habitación estaba decorada de manera impersonal, con paredes blancas y una ventana que ofrecía una vista nublada del exterior. Los sonidos de los monitores y los pasos de los enfermeros en el pasillo eran casi reconfortantes en su monotonía. A medida que el efecto de la anestesia se desvanecía, comencé a notar algo extraño. Desde la sala de espera cercana llegaban murmullos y susurros persistentes. Al principio pensé que era una alucinación o un efecto secundario de los medicamentos, pero los susurros se hicieron cada vez más claros y perturbadores. ¿Qué están diciendo?, me preguntaba, intentando descifrar las palabras que parecían flotar en el aire. No podía distinguir mucho, solo fragmentos de frases y una sensación de desesperanza. Traté de ignorar los susurros y concentrarme en mi recuperación, pero la presencia de esos murmullos inquietantes me mantenía en alerta. A medida que avanzaba el día, los susurros se volvían más insistentes y perturbadores. Pedí a las enfermeras que me explicaran lo que estaba escuchando, pero parecían evasivas y no querían hablar del tema. «Es solo tu imaginación», me dijeron con una sonrisa que no lograba ocultar su incomodidad.
Me aseguraron que todo estaba bien y me recomendaron descansar. A pesar de sus palabras, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en esos susurros. Algo en mi interior me decía que debía prestar atención a esos murmullos. La casa blanca y silenciosa del hospital estaba llena de secretos, y yo estaba empezando a sospechar que esos secretos eran más oscuros de lo que me imaginaba. Decidí investigar más sobre los susurros, y descubrí que pacientes anteriores que escucharon esos murmullos habían desaparecido misteriosamente. Había una serie de notas de empleados que mencionaban incidentes extraños. Un paciente desapareció después de decir que sentía que alguien lo estaba observando. Otro fue encontrado en un estado de agitación extrema, murmurando sobre voces que venían de un lugar oscuro. Las coincidencias eran demasiado evidentes para ignorarlas. Hablé con Clara, una enfermera veterana, quien finalmente me confesó que había rumores sobre la sala de espera. La gente dice que el lugar está maldito, dijo, bajando la voz. Se cree que las almas de los pacientes que murieron aquí permanecen atrapadas, esperando un juicio final. Los que escuchan las voces están destinados a desaparecer de alguna manera. Sus palabras me helaron la sangre. Me preguntaba si mi propio destino estaba ahora atado a esos murmullos. ¿Qué podía hacer para evitar ser otra víctima de la sala de espera? Decidí que tenía que investigar más a fondo la sala de espera. A pesar de mi miedo, sabía que debía encontrar una manera de protegerme. Una noche, decidí explorar la sala de espera por mi cuenta. Esperé hasta que el hospital estuviera en silencio, con la mayoría de los empleados y pacientes ya en sus camas o en sus turnos nocturnos. Con una linterna en mano y el corazón acelerado, me dirigí hacia la sala de espera, un lugar que normalmente estaba desierto y olvidado. La sala de espera era vasta y sombría, con sillas desgastadas alineadas a lo largo de las paredes. Las luces parpadeaban ocasionalmente, creando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. A medida que entraba, la sensación de frío aumentaba y los susurros comenzaban nuevamente, envolviéndome en una sensación de desesperanza y malestar. Me dirigí a un rincón oscuro donde encontré una serie de antiguos documentos y libros. Estaban cubiertos de polvo, pero comencé a hojearlos en busca de alguna pista. Lo que encontré fue revelador. Los documentos hablaban de rituales antiguos y creencias relacionadas con la sala de espera. Según los textos, la sala era un lugar donde las almas de los pacientes fallecidos esperaban para enfrentar un juicio final antes de pasar al más allá. La lectura de esos documentos era inquietante. Hablaban de una ceremonia de purificación que se realizaba para liberar a las almas atrapadas y evitar que sus espíritus quedaran atrapados en la sala de espera. La idea de que las almas de los pacientes fallecidos pudieran estar esperando allí me dejó con una sensación de horror indescriptible. Mientras leía, sentí una presencia a mi alrededor, como si los susurros se intensificaran y los murmullos se convirtieran en gritos desesperados. Mi respiración se volvió entrecortada y mi cuerpo comenzó a temblar. Me di cuenta de que debía encontrar una manera de confrontar esta situación y averiguar si había alguna forma de romper el ciclo de sufrimiento. Era evidente que la sala de espera no era solo un lugar de tránsito, sino un punto crucial en el misterio del hospital. Sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que el destino me alcanzara a mí también. Con el corazón palpitando, comencé a buscar en los documentos algún indicio sobre cómo romper el ciclo. Finalmente, encontré un antiguo diario que contenía instrucciones sobre cómo realizar el ritual de purificación. Era claro que debía ser realizado con un corazón puro y con una verdadera intención de redención. Sentí una oleada de determinación y sabía que debía intentar este ritual, aunque no estaba segura de cómo llevarlo a cabo. Preparé el área para el ritual, utilizando velas, un cuenco de agua y un libro desgastado con símbolos antiguos que había encontrado.
Encendí las velas y me arrodillé frente al cuenco de agua, sintiendo que el ambiente alrededor de mí se volvía cada vez más denso. Recité las palabras del ritual con toda mi desesperación y deseo de liberación. A medida que lo hacía, los susurros comenzaron a cesar y una sensación de calma empezó a llenar el espacio. Las luces parpadeaban con menos intensidad y el aire se sentía un poco más liviano. Con el ritual completado, una paz inesperada me envolvió. Sentía que había logrado romper el ciclo y evitar el destino que parecía aguardar a todos los que escuchaban los susurros. Me levanté con una mezcla de alivio y exhaustón, sabiendo que había enfrentado lo desconocido y había encontrado una manera de protegerme. El hospital seguía siendo un lugar lleno de misterio, pero al menos ahora sentía que había recuperado el control sobre mi propio destino. Mientras me preparaba para dejar la sala de espera, comprendí que mi experiencia no solo había sido una prueba de coraje, sino también una oportunidad para enfrentar mis propios miedos y encontrar una manera de seguir adelante. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un me gusta. Hay otras historias en tu pantalla que te pondrán la piel de gallina. Hasta pronto.